Desde la delicada situación con la princesa Diana de Gales, la familia real británica ha sido motivo de mucha polémica hasta la actualidad. Hace algunos días, la duquesa de Sussex causó mucho de qué hablar al encontrarse en una reunión con su esposo, el príncipe Harry. Pues, la verdad es que la hermosa Meghan Markle se observó utilizando una pieza que dio mucho de qué hablar. A continuación, te revelamos algunos detalles del vestido utilizado por la nueva integrante de la familia real, mientras se encontraba en una reunión en el Central Hall Westminster. Algunos aseguran que está embarazada. La presencia de la duquesa tomó lugar en un evento que conmemora el final de la Primera Guerra Mundial. Es de lo más hermoso que precisamente en una celebración del final de uno de los conflictos más sangrientos de la historia de la humanidad, con permiso de su sucesora, se comience a sospechar sobre la llegada de una nueva vida al mundo. Pero si la persona que lo tiene en su vientre es la duquesa de Sussex y quien lo ha engendrado es su marido, el hijo de Lady Di, el interés se eleva exponencialmente. Fue por ello que la prensa, quien espera de un momento a otro la tan ansiada noticia de un nuevo miembro de la Casa Real, comenzó a especular al encontrarse con una duquesa sospechosamente abultada. No te pierdas el nuevo vídeo de nuestro canal. Kate Middleton se ha convertido gracias a sus buenas formas en una digna aspirante a continuar con la carrera de Lady Di, la eterna princesa del pueblo. ¿Está a la altura? En la fiesta se celebraba el aniversario 100 del final de la Primera Guerra Mundial. A dicho evento, que conmemora los 100 años desde el final de la Gran Guerra, fueron invitadas algunas de las más altas personalidades de la política actual, siendo de especial interés las figuras de los líderes alemanes y británicos. En un evento previo, realizado en 2014, el entonces presidente de Alemania, Joachim Gauck, se abrazó con su homólogo francés François Hollande. En medio de tan esperados encuentros, en este caso con la celebración del final de la guerra, todas las miradas se posaron en esta ocasión en dos de sus invitados más ilustres, los duques de Sussex. La jovialidad y entusiasmo de Meghan se hicieron presentes, pero también su polémico vestido. Todos esperan con ansia una señal clara que tarda mucho en llegar para algunos. La figura de Meghan ha logrado levantar y dividir a la sociedad británica, pues ha puesto tanto a favor como en contra a muchos de sus ciudadanos. Algunos la ven como una clara sucesora de la siempre amada Lady Di, con un estilo de vestir muy elegante, unos ademanes solidarios y una elegancia propia de las más altas exigencias de la Casa Real británica. Por desgracia nadie puede contentar a todo el mundo, por lo que algunos otros simplemente la ven como una persona que se ha acomodado demasiado rápido al nuevo rango y a los nuevos lujos sin que vaya a aportar ningún valor positivo para la corona o para los propios británicos. La pieza de ropa fue diseñada por Jason Wu, pero con todo y esto generó mucha especulación. No obstante, la buena nueva amenaza con unir a todo el pueblo. Jason Wu, un taiwanés nacionalizado canadiense pero afincado en Nueva York. Es un auténtico nuevo genio de la moda que se ha destacado por haberse convertido en el encargado de vestir y dar carácter y carisma a la anterior primera dama Michelle Obama. Fue por ello que levantó gran expectación al oír que la joven Meghan iba a repetir la misma idea para poder llevar un elegante vestido a medida. No obstante, parece que esta ocasión no fue acogido con la misma elegancia que sí recibió la que fuera considerada como una de las mujeres más influyentes del planeta. Según un gran número de usuarios, la duquesa eligió este vestuario para ocultar su vientre abultado. A Meghan solo le aportó un enorme dolor de cabeza. Si bien es cierto que durante los primeros meses es relativamente sencillo ocultar una barriga propia de un embarazo, con el paso del tiempo si se quiere mantener en secreto es algo mucho más complejo. No obstante, una vez consumado el matrimonio, es una buena noticia el poder anunciar al mundo la llegada de un nuevo miembro de la corona. Especialmente teniendo en cuenta el cariño que siente el pueblo británico por el que fuera el hijo favorito de la princesa Diana.
Habiendo quedado huérfano durante su temprana adolescencia, fue rápidamente adoptado por todos los británicos, quienes le entregaron el mayor de sus cariños. Las críticas y comentarios no se hicieron de rogar, los comentarios cayeron como lluvia del cielo. Se pudieron leer de forma frecuente los siguientes: parece embarazada, ¿está en embarazo de seguro? Yo le veo cara de embarazada. La palabra más repetida fue precisamente la que comenzó a despertar la sospecha. ¿Sería verdad que habría un hijo en camino? Y en caso de así serlo, ¿por qué esa necesidad de ocultarlo tan misteriosa? La lluvia de incógnitas no cesó a lo largo de las múltiples fotografías que poblaron las redes sociales. Cada uno tratando de argumentar una postura que nos diese a un nuevo hijo de la realeza británica que perpetuase los genes tan preciados por todos los ingleses. Por otra parte, muchos de sus fanáticos aseguraron que fue una mala elección ese vestido. A pesar de que la joven Meghan tiene un cuerpo milimétricamente cuidado y que siempre luce perfecta, lo cierto es que la elección de un diseño tan poco favorecedor le podría haber pasado factura. Sin una forma definida, con efectos que parecían mostrar curvas que no existían. La exactriz ha demostrado que no solo es necesario tener un cuerpo perfecto sino también saber lucirlo adecuadamente y combinarlo perfectamente para que ningún traje te haga parecer alguien en estado. No obstante, hay que tener en cuenta que, a pesar de los pesares, sigue mostrando su habitual línea que mezcla su elegancia con su sello personal. Le ha hecho de nuevo parecer una figura referente. Puede que en las redes sociales no haya tenido el mismo acierto, comentarios desde «¿qué vestido más feo?» hasta «no parece bonito, ese modelo de vestidos ni siquiera a ella que es tan hermosa se le ve bien». Puede que a ella le guste el color azul en sus diferentes tonos, pero no siempre es una idea tan genial lucirlo en mitad de la noche, sin que haya muchos elementos que dibujen correctamente tu línea corporal. No obstante, como ella siempre se ha atrevido con cualquier ropa, parece que no le hizo ningún tipo de problema el lanzarse con su exclusivo modelo Haesong, del que seguro ella misma estaba muy orgullosa. Parece que debió de habérselo pensado 2 veces antes de elegir esa ceremonia para ello, pues ahora seguro que nunca más volverá a salir de su armario, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de capital que la joven emplea para su vestimenta. La verdad es que la vestimenta le llegaba hasta la rodilla, un poco más corta que los vestidos normales. Además le quedaba algo ajustada. Por un lado el traje rozaba el extremo de lo permitido para los trajes reales, muy estrictos en cuanto a su protocolo para con las mujeres. Y tenía como añadido que se trataba de un vestido muy ceñido que no dejaba lugar a espacios. Para rematar el conflicto, algunas de las zonas se llegaban a confundir con su recta silueta, dando lugar a la imaginación a crear formas que no atendían a la realidad. Finalmente un traje que de por sí era caro le salió mucho más cuando en vez de demostrar elegancia dejó abierta la posibilidad de que estuviese embarazada. Sabemos que esto, en casi todas las partes del planeta, está muy mal visto. La descendencia se está haciendo de rogar desde que el matrimonio real tomó lugar, millones de personas esperan con emoción la llegada del nuevo integrante de la realeza británica. Si bien es cierto que sus hijos tienen pocas probabilidades de llegar a ostentar la corona, quedando las nuevas generaciones casi completamente diluidas por la rica nutrición de nuevos herederos de la línea principal. Recordemos que el propio padre de la actual reina del Reino Unido, Jorge V del Reino Unido, quien a pesar de ser el segundo terminó por heredar la corona, nunca se puede dar por desestimada dicha posibilidad. Sin embargo, no existe un comunicado oficial por parte de la realeza sobre el nacimiento de un nuevo integrante. Es bien sabido que la propia Casa Real es la que tiene obligación de comunicar en primicia los nuevos embarazos y situaciones excepcionales concernientes a todos y cada uno de sus miembros, por lo que hasta que ellos no lo confirmen todo serán conjeturas.
Por supuesto, antes de que esto sucediese sería poco probable que la propia duquesa de Sussex tuviese tiempo de tener que ocultar un vientre, pues para el momento de hacerlo ya debería de haber aparecido en un boletín oficial. No obstante, aún quedan los que pretenden enterarse a través de los rumores antes que por las vías oficiales. Según algunos medios internacionales, los duques no pueden ser padres durante el primer año de matrimonio. Parece que deberían esperar un tiempo para asegurarse que el matrimonio no sería motivado por un embarazo previo. No obstante, estamos seguros de que ambos están deseando poder tener su descendencia lo antes posible. Pudiendo darse el caso de que el siempre rebelde príncipe Harry rompiera el protocolo para traer a un nuevo hijo o hija a su palacio personal. También será toda una alegría para su abuela, quien de nuevo vería como una nueva carita sonriente la recibe cuando jugueteen por los impresionantes pasillos de su centenario Palacio de Buckingham, ya que estos están obligados a realizar su primer tour real. Increíble. En realidad la espera no guarda relación por supuestos intentos de no provocar matrimonios por embarazos no deseados, sino que responde a la necesidad de ofrecer a todos los súbditos de la corona británica, que recordemos no solo se centra en las islas inglesas, sino que abarcan todos los territorios de la Mancomunidad de Naciones, con estados independientes tan alejados como Australia o Canadá. Muchos aceptarían de buen grado una visita tan amplia a tantos destinos si con ello pudieran disfrutar también de las comodidades propias de un rey, o más en este caso el de un príncipe. Ya la fecha está en el calendario y el comienzo del tour se llevará a cabo en octubre. Habrá que esperar a que este termine para comenzar a pensar en futuros nuevos bisnietos de la reina más longeva de la monarquía actual. Y esperamos que pueda llegar a verlos nacer y crecer sanos y fuertes, como ya ha pasado con los hijos de los príncipes Catalina y Guillermo entre otros. En especial se centran las miradas en el mayor de ellos, el príncipe Jorge, quien presumiblemente sería el que gobernaría la corona de la Mancomunidad de Naciones una vez dejaran sus funciones tanto su bisabuela, su abuelo y su padre. Esperemos que esto pase dentro de muchos años, pues los nobles británicos tienen fama de muy longevos. Nos queda esperar unos meses más para celebrar con ansias la llegada del bebé. No obstante, por mucho que los mayores sean los más interesantes para los historiadores, son los nuevos miembros los que más expectación despiertan para el resto de los seguidores de la realeza británica. Habrá que esperar entonces antes de poder volver a encontrarnos con un nuevo nacimiento, por lo menos, hasta que el famoso viaje termine y los duques de Sussex se pongan manos a la obra, que miran con expectación las nuevas posibles adquisiciones. ¿Creen que el primero será un chico o una chica? ¿Qué les gustaría ver primero?